Bueno, esta mañana, gracias por esperar nuestros minutitos, Mauricio, muy buenos días. Buen día, Osvaldo, Gustavo, doctor, amigos, qué un gusto estar por acá A los tiempos pan de pincho, dice, ¿no? En este caso. Bueno, que sea rico como el pan de pincho, así que vean. Oye, ¿cómo se puede evidenciar lo que está pasando en el ámbito de esta pre-campaña, ¿no? Que ya es como una campaña directa, ¿no? Campaña. Prácticamente, que el Consejo Electoral no dice absolutamente nada. Hay spots, hay campañas, hay meetings, hay todo prácticamente. Y porque es un proceso tan sui generis, pues hagan nomás. Pero deberían aplicarse a la norma. Desde hace rato, pero Gustavo. ¿Quién debe aplicar la norma? ¿El Consejo? El Consejo Nacional Electoral, efectivamente, pero no es la primera, ni creo que será la última campaña en la que no se tiene en cuenta el tema de lo anticipado para sancionarse. O sea, en este momento es claro, muy claro, que tenemos a los candidatos en recorridos, ya utilizando recursos. Claro, desde luego. ¿Dónde están los reportes? ¿Dónde está el tema de ingresos y gastos? ¿Tú viste un spot de Iron Man? Prefiero no verlo nuevamente. Porque además, claro, en redes sociales la campaña está desatada, si hay que decirlo. O sea, ya es una campaña con nombres, con números, con el nombre de la organización política. Así es que es de ilusos pensar que esto será únicamente 8 o 9 ditas. No le toman en serio los ¿no? candidatos con esas escenas que se ha visto. El que incumple la ley siendo candidato, altamente probable es que incumpla la ley siendo presidente. Sí. Porque... Pero no se justifica por el tema del tiempo. Bueno, pero entonces Mauricio. hagamos las cuestiones con realismo, Osvaldo. El gran problema que tenemos acá generalmente es que la legislación, en este caso el Código de la Democracia, no responde a la realidad. Y si bien hay algunas cosas que quedaron corregidas con la última reforma, la de febrero de 2020, hay otras tantas que quedaron en el aire. Y eso es algo que se tiene que corregir de manera seria para que la norma responda a la realidad. ¿Cómo le pide seriedad de que si quienes tienen que reformar son los políticos, son los asambleístas? Y no les conviene pues este asunto. Más bien te cuento que les convendría, con sensatez, establecer un tema de campaña la abierta. última O se sea, dijo, reconozcamos, es que no se gasta lo que ponen en el No, código. no importa, para pero la es que campaña yo creo que subamos los a ver, montos, se reconoció ese asunto. Y ¿cierto? mejoró, Claro, hay que decirlo. mejoró. Ahora en este punto, por ejemplo, yo preferiría que se diga que desde el momento en que proclamas la candidatura puedes hacer campaña, siempre y cuando rindas cuentas de eso. Porque mira en este Pero momento, tienes que tener un límite de gasto. y dentro del límite, pues Osvaldo, yo no estoy diciendo que cambien los límites. Lo que estoy diciendo es que se formalice la campaña desde el momento en que te proclama tu organización política, que dejemos de vivir ese mundo irreal de tener campaña solo durante unos días en específico cuando sabemos que no se cumple, ¿no? y que Es más una bien mentira. esa formalización, por llamarlo de alguna manera, de la pre-campaña, sirva para que rindan cuentas los candidatos. En este momento ya están gastando recursos. No es cuestión de que, ay, no, es que yo lo único que gasto es la suela de mis zapatos. No, que no nos vengan con mentiras desde ya. Están gastando, gastan estructura, gastan pauta en redes sociales, están gastando en movilización, sino cómo recorren el país entero. Y no me refiero ya en la calle visitando gente, me refiero de una ciudad a la otra. No gastan boletos aéreos, no gastan gasolina en el transporte. Oye, que por ¿tú crees tierra que el Consejo utilizan. puede imputar todos estos gastos? Debería, como dice el Código de la al Democracia. Al final, no sé. No, y debería haber sanciones, Osvaldo, porque independientemente de que nos guste o no la norma, independientemente de que se diga que la ley está ahí y no responde a la realidad, hay que aplicarla, pues. No es cuestión de aplico porque me gusta o aplico porque no me gusta. Bueno, es cuestión de que la norma, mientras mira exista, en tiene que ser nuestro medio respetada. Como que se ha hecho costumbre, echa la ley, echa la trampa. Esa es la situación. Y por eso estamos como estamos. Exactamente. Y por eso estamos como Ahora, estamos, porque de se hace pronto, la ley y se busca la forma de burlarla. Yo te decía este tema porque es un proceso tan corto, en este caso, que
tienen que tratar los candidatos de hacerse conocer, de hacer conocer sus propuestas, pero vemos que están hablando de todo, Sí. de todo prácticamente. Van a reactivar la economía, van a construir infraestructura, van a hacer de todo prácticamente, van a trabajar en el tema de la seguridad, reactivación económica. ¿Tú crees que hay certezas como para poder cumplir estas propuestas o estos planes de gobierno que están presentando? Yo creo que la ciudadanía no come cuentos. En el tiempo que podrían estar de presidentes, Es que ese es el punto. Yo creo que la ciudadanía no come cuentos, Osvaldo, y está consciente de que el periodo que tendrá quien sea electo presidente, así como las 137 personas que sean electas asambleístas, será de 1 año y medio. No hay más. Un poquito menos, inclusive. No, bueno, digamos que, bueno, en el caso de la asamblea un poquito más, porque no te olvides que quedan los asambleístas ya electos después de la primera vuelta que se realiza en agosto. Entonces tendremos la asamblea probablemente por 1 año, 7 meses. Oye, pero un mes más. En este caso, ¿cuándo se posesionan los asambleístas? Después de agosto, Lo que nos han dicho, y por eso en el calendario electoral no hay una fecha fija, Osvaldo, es que los ecuatorianos vamos a las urnas del 20 de agosto, se cuentan los votos, se proclaman resultados. Si no hay impugnación de resultados y quedan en firme, creo que casi que los convocan al día siguiente y reinstalan la asamblea. Claro, porque el código dice 15 días después de electos deberá posesionarse. Y pues en este caso se calcula que esto se producirá a inicios del mes de septiembre. ¿Ya? Entonces, si tú calculas inicios del mes de septiembre, asamblea ya tendremos en septiembre. Vamos a tener una asamblea de quizá 1 año 8 meses, 1 año 9 meses, un poco más de 1 año y medio. Lo que en el caso de presidente o presidenta hay que esperar un poco. Se frotaban las manos de que ya se fueron los asambleístas. Y claro, es por culpa del desprestigio de la Asamblea, Osvaldo, claro, pero qué grave es que no tengamos un órgano de representación que es un contrapeso al poder, con la fiscalización y demás. Claro, lo que hemos tenido ha sido más bien otro tipo de asamblea, pero no por ello hay que matar a la institución. En este caso creo que hay que señalar con el dedo a las personas que lo han hecho mal y que incluso, a propósito de elecciones, están buscando regresar. Claro, algunos están en la reelección en este caso. Bueno, pero te preguntaba, ¿qué de asidero tienen estas propuestas? O nuevamente Osvaldo, muy están poco. vendiendo Por humo. eso es el tema del tiempo. Yo les invito a ustedes, queridos seguidores, a revisar en la página web del Consejo Nacional Electoral los planes de gobierno con los que se han inscrito los 8 binomios presidenciales, 7 en firme, 1 pendiente. Y van a ver cosas irreales respecto de un gobierno de 1 año y medio. O sea, solo pensemos por un momento si en 1 año y medio va a ser posible construir grandes obras de infraestructura. No alcanzas. No hay cómo. Incluso respetando los tiempos, la forma en la que se contrata esa obra pública, según nuestra ley de contratación pública, la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es imposible, Osvaldo. Entonces, que nos vengan a ofrecer grandes obras de infraestructura para 1 año y medio es iluso. O están ya buscando lanzarse a la reelección en 2025, que no es ni siquiera reelección, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Otros tantos que vienen a decir prácticamente que ellos tienen una varita mágica y que el día que asuman el poder tocan y todo cambia, también es iluso. Porque los problemas estructurales que atraviesa el país, en materia de inseguridad, en materia de economía, en la cuestión de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, no se solucionan de un día para el otro. Tienen que ser abordados de manera integral, con acciones sostenidas en el tiempo y con metas obviamente a corto, mediano y largo plazo. Soluciones muy difíciles. Que está terminando y que a propósito está designando nuevos ministros, nuevos secretarios de corrupción, etcétera, etcétera. Todavía tiene 2 meses de vida. ¿Dejará algunas políticas, tú crees, que deberían ser tomadas en cuenta? Y es muy difícil, Osvaldo, porque los gobiernos generalmente no generan política pública. Si lo hacen, dejan de lado todo lo que hizo el antecesor, porque no valía. Si hay planes
o acciones concretas en ejecución, bueno, veamos cómo van, las terminan y las inauguran. Evaluación de la implementación de política pública, muy poco. No hay en este país políticas públicas, hay muy pocas, porque nos pintan como que hubiera 1, 2, 3 y no las hay. Son sacadas además de la chistera del mago, porque no entienden que las políticas públicas tienen que co-crearse, que las políticas públicas en todos sus ciclos tienen que ser trabajadas junto a la ciudadanía. Tiene que nacer de un consenso. No producto de la genialidad de un funcionario público. No, tranquilo, yo sé, yo voy a hacer la política pública, yo voy a implementar la política pública, pero además yo mismo me voy a autoevaluar y decir que lo hice bien. Eso es una burla. Y eso afecta la estabilidad del país, lamentablemente. Esa es la historia de este país, pues, ¿no? El borrón y cuenta nueva. Cada que entra un gobierno. Imagínate en este caso lo que sería hacer un borrón y cuenta nueva, después de 2 años y pocos meses de gobierno, para un gobierno de 1 año y medio. Exactamente. ¿Y tú crees de lo que se puede avisorar? Hay candidatos que seriamente pueden plantear que unos cuantos parámetros, puntos, seguridad. Bueno, hay mucho, a ver, y no satanicemos tampoco al tiempo, Osvaldo, Gustavo y amigos. Hay mucho que se puede hacer en 1 año y medio, claro. Si el mismo presidente que está por salir no nos decía que en 100 minutos lo solucionaba todo y que tenía ya listos decretos. O sea, hay cosas que se puede hacer en 1 año y medio. No quiere decir que te sientas y 1 año y medio solo vas a estar calentando el asiento y aplaudiendo lo que hacen otros, no. Se puede empezar a trabajar en materia de seguridad, sí. Se puede empezar a generar un plan nacional de seguridad. Se puede empezar a implementar acciones como el reequipamiento de la policía, por supuesto. Que es un tema tan complicado esto del reequipamiento. De los procesos se habla y no se logra. Cuando se quiere, se puede, Osvaldo. Cuando hay voluntad, se hacen las cosas. Y que no nos utilicen esa excusa que usaba un exsecretario, decir, no, es que aquí no somos corruptos y queremos que el proceso siga el cauce ordinario. Porque sin ser corruptos, siendo transparentes, manejando bien los recursos públicos, no necesitas pues más de 1 año o 1 año y medio para poder comprar chalecos para la policía o poder dotarles de armamento. O sea, que no nos mientan. Por eso digo, en 1 año y medio de un gobierno se puede empezar hacer cosas. Se puede trabajar con la ciudadanía en la búsqueda de soluciones en materia de inseguridad, de crisis económica o de lucha contra la corrupción, pero hay que empezar por algún lado. ¿En realidad será un gobierno de transición? Que se viene? Un gobierno de transición, indiscutiblemente, pero yo me temo además que sea un gobierno de transición y un gobierno de campaña. ¿Por qué? Si el nuevo presidente o presidenta se posesiona la primera semana de diciembre para Ecuador en general es mes muerto, seamos realistas. Fiestas de Quito, para el gobierno Navidad. también será mes muerto, porque entrarán los ministros, sondearán qué está pasando en sus instituciones, empezarán las designaciones en cascada, viceministros, subsecretarios, asesores, se tomarán diciembre. Llegan en enero a empezar a ejecutar. Y en febrero ya empezamos el año electoral del 2025, pues. Entonces estamos hablando que tendremos un gobierno de transición de 1 año y medio, que si quien lo encabeza aspira a llegar nuevamente a la presidencia en febrero de 2025, también será un gobierno de campaña. El que llegue debería de pronto ser un gobierno de transición y hacer cosas importantes como generar institucionalidad, reactivación, sin que piensen en una reelección de pronto. Yo me estoy acordando puede hacerlo, claro, de un presidente Indaburo, por ejemplo. Clemente Yerobi Indaburo estuvo pocos meses al frente de la presidencia de la República. E incluso cuando fue tentado por la Asamblea Constituyente de entonces a permanecer en el poder, dijo, no, yo vine acá a hacer transición, a reinstitucionalizar y reencauzar la democracia. Cojo mis maletas y me voy.
Esa sensatez y esa lucidez de los años 60 lamentablemente no existe hoy. Hoy la ambición del poder, el sueño que tienen muchos de ceñirse la banda presidencial, va a ser, debo decirlo con seguridad, que busquen la presidencia y a la vez quieran utilizarla en este caso como un peldaño para repetir sí un periodo completo a partir de 2025. Ahora, ¿la expectativa que mantiene la ciudadanía terminará siendo una desilusión? No, y yo quiero ser positivo, cambiamos la asamblea y ahora viene una nueva asamblea y ya tenemos otro presidente. Mira, pero a ver, de nuevo Osvaldo, y lo hemos hablado acá en otros espacios, Gustavo, tú lo sabes. Tenemos la oportunidad de elegir una buena asamblea. Yo he visto varios buenos candidatos que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional. Gente que finalmente decidió involucrarse en política. Mojarse el poncho. En lo personal voy a votar por esa gente, en función de mi distrito aquí en Pichincha. Y en la lista nacional, que obviamente es una lista cerrada, no se olviden que son listas cerradas. ¿Tienes nombres? Pero prefiero en este momento no darlos por un elemental respeto en cuanto a no hacer promoción. Yo aquí estoy para hacer análisis, no promoción de candidaturas, pero hay buenos nombres. Si después ya con hojas de vida, como las que vamos a hacer en una de nuestras iniciativas, Radiografía Política, podemos presentarle a la audiencia varias buenas opciones de gente formada, de gente que cumple, de gente que no tiene antecedentes negativos, lo vamos a hacer. Pero yo te digo, opciones hay. Yo no quiero, de nuevo digo, ser pesimista. Yo creo que en 1 año y medio se puede hacer mucho, siempre y cuando nosotros sepamos elegir con la cabeza, no con el hígado ni el corazón. No porque odio a este o porque me cae mal este otro. Planes de gobierno hay. Escuchemos a los candidatos. Por estos micrófonos con seguridad desfilarán todos. Ya he visto variros en estas mañanas. Sí, estaba candidatos acá, a la vicepresidencia, candidatos a la presidencia. El señor Topi, ha estado Ottoson el Hosner. Pongan atención, escuchen las propuestas, analícenlas y voten. De eso se trata este ejercicio, porque, de nuevo, hay que ver de una forma positiva que este 1 año y medio podrá ser el reinicio de un gobierno que haga las cosas pensando en la gente, que hagan las cosas involucrando a la gente y que sobre todo empiece a ejecutar aquello que quien nos está dejando no lo hizo, teniendo incluso recursos para hacerlo. La infraestructura sería una de las áreas importantísimas a realizarse, como usted dice, doctor, y muy bien acertadamente sí se puede hacer algo cuando hay voluntad política. La infraestructura, no sé, la vialidad pues, podría generar muchas fuentes de empleo, entonces por ahí deberían empezar. Por supuesto. Y no solo eso, Gustavo, porque la reactivación económica puede venir desde muchos frentes. ¿Qué ha pasado acá con la inversión extranjera que nos decían que venía por cientos de millones de dólares? No ha terminado de llegar. ¿Por qué? Porque si un inversionista viene y dice, ¿cuál es el escenario fiscal, el de los impuestos, a hoy? Le cambian mañana. Pero mira que y en 6 meses le vuelven a cambiar. Entonces dice, este es un país inestable. Y en un país inestable yo no quiero invertir. De este tema vamos a hablar ya mismo, pero ve que el exministro ya, Julio C. Prado, que salió. Y que ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo. Se rescata este tema de la apertura comercial, pero estamos hablando de 1.500, según él, 1.500 millones de inversión de dólares. La apertura, desde mi personalísimo punto de vista, siempre será buena. Pero lo importante no es solo abrir el país, sino lograr que esa apertura, de la mano de seguridad jurídica, estabilidad fiscal, estabilidad democrática, permita que la inversión llegue. Caso contrario, el acuerdo comercial termina beneficiando a unos pocos, no al país entero. ¿Ha venido inversión? Sí, no en la cantidad que el propio gobierno esperaba, y que lo digan, sin duda alguna. Y de lo que se trata, de nuevo, Gustavo, es en generar condiciones de estabilidad para que la situación del país mejore. Mira que la decisión de la muerte cruzada, y voy a citar un ejemplo de cómo la inestabilidad nos afecta a todos, hizo que se dispare el riesgo país. Claro. Y el ciudadano dice, ¿y a mí qué me importa el riesgo país? Revisará cuánto le ha subido la cuota de su crédito hipotecario.
porque de acuerdo con las reglas, esa cuota fluctuante del préstamo hipotecario varía en cuanto a tasas vinculada al riesgo país, así es que le ha subido, ¿no? Las tasas de interés para el sector productivo igualmente, ¿no? Están en los techos prácticamente en este caso. Y eso es un punto que tiene que ser atendido nuevamente dentro de esa parte económica. Mira que el país es un marasmo en este momento, Mauricio. Vas a tener problemas con el tiempo que cómo vas a recibir este país. Ponte que gane la iniciativa de no sacar petróleo del Yasuní. Ahí tienes otro inconveniente en el tema de recursos, el tema de financiamiento de una brecha fiscal. Ahora te están volviendo, a propósito te van a dejar más platita en el bolsillo por la reforma tributaria que ya está vigente. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿De dónde va a salir la plata en este caso? Cuando Guillermo Lasso era candidato y pretendía llegar al poder, decía que había que reordenar muchas cosas. Han pasado más de 2 años y ese reordenamiento nunca existió. Acá no se trata de decir reduzcamos el tamaño del Estado, despidamos gente, no. Pero evaluemos qué instituciones, qué zonas de la institucionalidad pública están siendo eficientes y cuáles no. Buscar y alcanzar la eficiencia pasa por procesos de evaluación. Pasa por procesos de reubicación de gente dentro de las instituciones, porque puedes tener carga en un solo sector y otro sector desbordado. En cuanto a trámites, por ejemplo, si tú analizas, evalúas y reinstituyes, recompones una institución pública, puedes terminar mejorando ese tema, generando 1000 cuestiones más en consecuencia. Difícil no es. Claro, esos recursos pueden salir de otro tipo de ahorro. Por lo menos que puedas sacar la cédula en 2 horas, por ejemplo. Que no necesites sacar el turno con 3 meses de anticipación. Exactamente, ese es el tema. Acá te hacen una pregunta, licenciado, por favor, una consulta al doctor Alarcón. ¿La nueva asamblea puede llamar a juicio político al presidente Lasso en este poco tiempo que tendrá para legislar y fiscalizar? No. Y no se trata de un asunto de tiempo. Se trata de que, más allá del resultado, estamos hablando de otra composición de la Asamblea Nacional, donde incluso probablemente ya no haya los mismos interpelantes y ya no haya incluso las mismas firmas de respaldo de un juicio. Por eso es que los juicios políticos se resuelven dentro de un mismo periodo legislativo. Cuando ya empiezan a tramitarse, deben resolverse. Por eso es que la ley orgánica de la función legislativa Mauricio, establece tiempos fatales para el juicio político. Si tienes tú una asamblea que ya entra con plenos poderes vigente y estás en un periodo... No plenos poderes, cuidado con esos términos que después se nos creen asamblea de Montecristi y quieren volar a todo el mundo. Así es que ahí seamos un poco cautos. Pero vienen aquí a legislar y fiscalizar. Fiscalicen durante ese año y medio. Inicien esos procesos de fiscalización que probablemente pueden ser reiniciados y que quedaron estancados en la comisión de fiscalización, pero en este caso es poco probable, insisto, incluso basado en lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, que ocurra. Y además van a estar con mucho trabajo porque tendrán que revisar inclusive estos decretos ley también, pues, que se han aprobado. Sí, y bueno, tú hablas en plural, pero solo ha habido uno. Pero ya anunció... Pero de anuncios, por favor. El ministro de Gobierno anunció el día de ayer que se van a enviar otros, ¿no? Esperemos a que lleguen. Porque se dijo que la Asamblea Nacional era una traba y que ahora sí se iba. Ahora la traba es la Corte Constitucional y viven poniendo excusas para no implementar cuestiones que nuevamente, insisto, se dijo eran prioritarias, estaban ya establecidas, iban a implementarse de manera inmediata. Hay un decreto ley en materia tributaria que, desde mi humilde punto de vista, si efectivamente trae beneficios económicos a los ecuatorianos, difícilmente va a ser revisado por la Asamblea Nacional porque se les va a venir la gente encima. Y yo creo que en ese decreto ley, esa reforma tributaria, quedará ahí. Oye, pero ¿tú le ves justificada esa carta que envió el presidente a la Corte Constitucional? No. En lo absoluto, Osvaldo, en lo absoluto, no solo se trata de una grosera intromisión en otra institución, y aunque a nosotros nos guste o nos disguste lo que haga la Corte Constitucional, está haciendo su trabajo. Punto.
O sea, acá que no nos vengan a decir no, que el tiempo que... No es que no es competencia de la Corte, perdón, en este la caso. Corte Constitucional es el máximo órgano en este país vinculado a lo que significa la interpretación de la Constitución y la aplicación de la Constitución. No es el único punto. que puede determinar que es un proyecto económico urgente. No, lo que envía la Corte. No, por favor, y cuidado con eso. ¿Quién determina qué es urgencia? ¿Quién determina la materia económica? ¿No tuvimos incluso un precedente en el que se consultó a la Corte Constitucional? Si un proyecto de ley, habiendo asamblea, era o no urgente en materia económica. Porque no es cuestión de, esto es urgente, esto es económico, y meter cualquier cosa sobre ese pretexto. Porque yo podría decirte a ti que absolutamente todas las leyes en este país tienen un impacto económico. Necesitan recursos para ser implementadas, pues. Necesitan recursos para poder garantizarse su cumplimiento. Entonces todas las leyes son económicas. ¿Y urgente? ¿Quién determina un criterio tan subjetivo como el de urgencia? Hay precedentes en cuanto a este tipo de normas económicas de carácter urgente y por lo tanto esos precedentes tienen que tenerse en cuenta y respetarse. Lo que ha hecho incluso hoy la Corte Constitucional es, a falta de un procedimiento, empezar a generar igual precedentes en cuanto a la forma de tratar el análisis de este tipo de normas. Mauricio, seguiremos entretenidos. Siempre un gusto y pues, como te decía Osvaldo, comprometido acá con ustedes para, conforme se acerque el proceso electoral, analizar un poco más algunas hojas de vida de candidatos, su vida, obra y milagros, y darle más insumos a nuestra audiencia para que pueda tomar la mejor decisión el próximo 20 de agosto. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y importante analista político aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Lo cierto es que hay que tener responsabilidad. Ojalá que no vengamos con una estructura a través de una asamblea como la que terminó.